Hola, mi nombre es Isaac Ojalvo y el día de hoy vamos a hablar de cómo adaptar los sistemas de información de su empresa a la nueva realidad en la nube. La nube es un tema que se ha venido tratando mucho en Internet últimamente. Es un tema que nos preocupa a todos los dueños de las empresas, a los administradores, porque observamos que a nuestro alrededor muchas empresas manifiestan que ya están trabajando en la nube. Entonces el objetivo de este corto video es darnos una descripción de qué quiere decir migrarnos a la nube y cómo podemos hacer los primeros pasos, cómo podemos convertir nuestra empresa en una empresa más dinámica, en una empresa más flexible, en una empresa que tenga muchas más posibilidades de funcionamiento y de crecimiento por medio de la nube. La nube simplemente es una colección de servidores que se encuentran en unos centros de datos y que comparten información. Vamos a tratar de simplificarlo un poco para que todos puedan entenderlo. Hoy vamos a hablar sobre qué son los sistemas de información, qué es la infraestructura de sistemas. Vamos a profundizar un poco en qué es la nube, cómo combinar esos elementos. Vamos a dar algunos ejemplos y cómo gestionar el cambio con nuestros equipos de trabajo y algunos tips prácticos para poder hacer digamos un acercamiento a la nube. Entonces, ¿qué son los sistemas de información? Los sistemas de información han existido desde la antigüedad. Un sistema de información simplemente es una colección de datos que nos permite hacer algo útil. Por ejemplo, los censos que se hacían en la antigüedad, en el antiguo Egipto, en el 4000 a.C., eran un sistema de información, ¿cierto? Los sistemas de conocimiento, enciclopedias, todas las diferentes colecciones de conocimiento que teníamos en la antigüedad también eran un sistema de información. Digamos que era un sistema muy poco accesible y que no era tan útil para compartir información como los que tenemos actualmente con la computación, pero todos esos son sistemas de información. Hacia la década de 1950 aparecen los primeros computadores. Como todos recordarán y han escuchado pues en las historias, son sistemas muy grandes, monolíticos, que requieren muchísima energía para funcionar y que tienen muy poca capacidad de procesamiento. Hacia la década de 1960 y 70 se van desarrollando sistemas más pequeños y más útiles a medida que va evolucionando su uso, desde lo principalmente contable y digamos eran como inicialmente unas calculadoras muy grandes que hacían un conjunto de tareas muy básicas, pero ya hacia estas otras décadas más recientes se va creando nuevas utilidades, nuevos procesos que pueden llevar a cabo los computadores. Y ya hacia la década de 1980, con el advenimiento de los computadores personales o PC, se multiplican mucho los sistemas de información, ¿sí? Empiezan a aparecer muchas aplicaciones, empiezan a aparecer sistemas para uno llevar su propia contabilidad en casa, para uno hacer tarjetas de invitación, para uno manejar correo electrónico, y aparecen digamos las primeras versiones de los sistemas que luego utilizaremos en el día a día, como el correo electrónico, como las páginas web, etcétera, ¿cierto? Hacia más adelante, hacia el año 2000 ya, digamos, estos sistemas están mucho más actualizados, y estos sistemas lo que hacen es que evolucionan sus fuentes de información. Digamos que no solamente la información la alimentan usuarios, específicamente alimentando información, sino que los sistemas de información empiezan a leer información del entorno, de sensores, o empiezan a recibir información o indicadores del mismo trabajo de los empleados, y eso redunda en que sean sistemas que tienen mucha más información para presentar reportes para la toma de decisiones, ¿cierto? Los sistemas en este momento, ¿para qué son muy útiles? Hay muchos sistemas que son, por ejemplo, ERPs, que son sistemas contables, o sistemas para la operación de las empresas, etc. Sistemas de KMS, sistemas de manejo de conocimiento, o sistemas expertos que nos ayudan a tomar decisiones, como los DSS, ¿cierto? Hablemos nuevamente de qué es la infraestructura de sistemas. La infraestructura de sistemas ha tenido una evolución gradual desde los sistemas monolíticos
hasta la interconexión de todos los dispositivos, pasando por redes simples entre las universidades, entre los diferentes sistemas, luego llegando a Internet, que es una red de muchas redes, hasta tener las redes en casa de varios computadores, luego conectarnos a la nube, que son, como le estábamos diciendo anteriormente, muchos computadores y servidores en la nube, en data centers en diferentes partes del mundo, y el Internet de las cosas, o IoT, que simplemente quiere decir que dispositivos que anteriormente no tenían conexiones a las redes ya se pueden conectar, como lo son los celulares, como lo son las neveras inteligentes, carros inteligentes, hornos inteligentes, televisores inteligentes, todo inteligente, ¿cierto? No es necesariamente que sean dispositivos inteligentes, sino que tienen una conexión de red que le permite interactuar con los otros dispositivos, ¿cierto? Los componentes actuales de una infraestructura de sistemas en una compañía, ¿cuáles son? El cableado, los computadores, el proveedor de Internet, los puntos de acceso a Internet, los routers, los firewalls, los servidores y los switches. Todos esos elementos interactúan las 24 horas al día para que la red de nuestras compañías funcione de manera estable y rápida. Y por otro lado, las copias de seguridad, que también hacen parte de la infraestructura, porque digamos, tradicionalmente la información que almacenamos en nuestros servidores debe ser respaldada con sumo cuidado para evitar que se pierda la información. Por ejemplo, en IONET utilizamos un sistema que tiene varias capas, como una especie de cebolla, para respaldar la información de nuestros clientes. Utilizamos un NAS en el centro, que lo que hace es que nos permite guardar muchas copias de la información para tener un histórico de los datos. También utilizamos un disco externo que, en caso de que haya un ataque de virus ransomware o un desastre natural o artificial, un incendio, alguna cosa, permite que la información se encuentre por fuera de la empresa. También guardamos una copia de la información en la nube, si no es que tenemos los servidores en la nube, y eso nos evita, por ejemplo, como les mencionaba, si hubiera un incendio o algo en la sede de la empresa o en las sedes de la empresa, el perder la información. Adicionalmente, los servidores en espejo, se pueden configurar servidores en espejo para que lleven a cabo la misma actividad. Por ejemplo, un controlador de dominio de respaldo, por si el controlador principal debe tener una actualización o se apaga o alguna cosa, los usuarios puedan seguir iniciando sesión. Y también, por ejemplo, estamos trabajando, este dispositivo no lo tenemos, pero estamos trabajando las copias de seguridad avanzadas con un partner que tenemos en la nube, que nos permite respaldar la información en tiempo real o en tiempos configurables de los clientes, para que esté respaldada en la nube, pero no que esté siempre conectada, de manera que si hay un virus no vaya a vulnerar esa información. Bueno, comencemos. ¿Qué es la nube? La nube hace mucho tiempo la utilizamos. Son un conjunto de servidores que están por toda la Tierra en centros de datos, en centros de información, y que comparten información a gran velocidad. Entonces, hace mucho tiempo utilizamos, por ejemplo, los correos electrónicos de Gmail o de Hotmail, y esos servicios están en la nube. Son servicios que se basan en servidores en nube, ¿cierto? Digamos, cuando utilizamos nuestro Google Maps o nuestra aplicación de mapas del celular, estamos utilizando un servicio que está en la nube y que interactúa con diferentes servidores para poder procesar los datos que le estamos solicitando. Interactúa con el sistema de información de transporte de las ciudades. Estos sistemas tienen muchas ventajas sobre los sistemas monolíticos que teníamos en la antigüedad, ¿cierto? Digamos que son sistemas que son ubicuos, que se encuentran en todas partes, que están respaldados siempre, que están disponibles siempre, y en los cuales tenemos el respaldo o la integridad de la información, de manera que la información siempre está disponible y protegida para evitar pérdida. Hay varios tipos de nube. Digamos que hay uno que se llama IaaS, que es infraestructura como servicio, SaaS, que es software como servicio, y PaaS, que es plataformas como servicio. ¿Cuáles desventajas tienen? Digamos que una posible desventaja podría ser el costo, porque es un servicio que normalmente se paga mensualmente. La seguridad, porque a no ser de que les implementen correctamente la nube en sus empresas, la información va a estar pública, va a estar en la nube, y es muy importante implementar medidas de seguridad adecuadas para evitar que hayan robo de información, filtración de información. Digamos que podríamos decir que es un poco más complejo que la infraestructura tradicional que teníamos
las empresas de tener un servidor con todos los datos y que todo estuviera ahí como a la mano. Y por eso se hace necesario tener una asesoría de una empresa que sepa manejar estos sistemas y que permita no solo su migración, sino su mantenimiento, su orden, su respaldo. Es muy importante contar con esa actividad si vamos a tener nuestra información en la nube o nuestros sistemas en la nube. ¿Cómo podemos combinar todo? Bueno, ya que vimos un poco sobre los elementos que lo componen, llegamos a la conclusión después de muchos años en IONET de que no hay una manera estándar de migrar a todos los usuarios a la nube o todas las empresas a la nube, sino que lo que pasa es que cada empresa tiene su propio proceso, tiene su propio camino y hay unos lineamientos que nos ayudan a llevarlos a la nube de una manera que sea fácil de hacer con sus equipos de trabajo. Finalmente hemos observado que no tanto desde el punto de vista de la tecnología o de nuestra asesoría, sino de los usuarios de las empresas, es de donde provienen los contratiempos que se presentan en las migraciones. Es muy importante generar esa cultura en la empresa de cambio, esa cultura de adaptarse a las situaciones que se vayan presentando con la tecnología, porque así nos podemos trascender más fácilmente y evolucionar mucho los sistemas de la empresa de una manera más fácil. Entonces, todas las empresas tienen necesidades particulares y digamos lo que IONET hace cuando realiza un proceso de migración es que se adapta a las necesidades de los clientes. Hemos observado que muchas veces no es bueno migrar todo a la nube, sino de pronto se hace una migración de unas partes a la nube y otras se quedan en el sitio. Digamos que es una mezcla de infraestructura en la nube y en sitio. Por ejemplo, los controladores de dominio, que son los servidores contra los que se autentican los usuarios, es mejor que queden en sitio, pero los servidores de archivos o los servidores de aplicaciones sí funcionan mucho mejor desde la nube para tenerlos mejor respaldados, ¿cierto? En todos los casos es muy importante hacer copias de seguridad de la información y asesorarse muy bien de una empresa que les pueda ayudar a hacer la transición. Se puede iniciar con pequeños pasos en la dirección correcta para ir asegurando los sistemas. En IONET nos concentramos mucho en tener las copias de seguridad en la nube, los correos en la nube y también los sistemas contables en la nube. Los sistemas contables es un punto de ataque muy común para los hackers, porque ellos saben que cuando secuestran la información de contabilidad de las empresas, para las empresas es muy difícil continuar y deben pagar los rescates. Entonces eso hace que las empresas le realicen el pago y como ellos saben que es muy rentable, pues lo siguen haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a clarificar un poco el proceso, ¿cierto? Entonces supongamos un ejemplo en el que un cliente tiene un servidor, un equipo en sitio como servidor, un programa operativo local, digamos un software en el que se hace corte o cualquier cosa, y la información está regada por todos los computadores, no tienen un servidor central donde tienen toda la información. Entonces lo primero que debemos hacer es respaldar la información. Ese es nuestro primer paso siempre. Lo segundo es buscar un programa que nos permita hacer la misma operación de descarga y se hagan los cortes, que se unifique la información en un servidor o en la nube, ver si se pueden virtualizar los servidores que tenemos para que no nos queden varios servidores sino uno solo, y realizar las pruebas de pérdida de información. Ese último paso es muy importante porque uno puede generar una infraestructura que cree que está funcionando bien, pero es muy importante las pruebas, es muy importante hacer una recuperación, hacer una prueba de ver qué pasa si fallan las cosas. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, un cliente tiene un servidor que tiene el dominio de la empresa y la información. El dominio es el usuario y la contraseña de todos los usuarios y los permisos. Tienen un programa operativo local, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Primero, como siempre, respaldar adecuadamente la información del servidor, buscar un programa operativo que trabaje en la nube, buscar un programa que funcione en la nube y verificar si aplica o no virtualización. Luego de que virtualicemos el servidor del cliente y que hagamos un respaldo de la información, también posiblemente hacia la nube, que tengamos nuestro programa operando en la nube, podemos realizar pruebas de pérdida de información y ver qué sucede. Si desde nuestras copias podemos recuperarlos. Recuerden que las copias es muy importante que se hagan en cebolla, de manera que tengamos diferentes capas de protección
a los diferentes eventos que se puedan presentar, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Supongamos un cliente que tiene la información en la nube, ya la tiene migrada, pero tiene un programa operativo local, ¿cierto? Es importante realizar un respaldo adicional por si de pronto se nos presenta un virus que nos encripte la nube o que nos robe la información de la nube. Digamos que la información ya está asegurada en cuanto a un ataque o a un accidente de pérdida de información o un desastre natural, pero que contra los virus todavía tenemos vulnerabilidad y es importante crear un respaldo adicional. En este caso lo único que debemos hacer es buscar un programa operativo en la nube y realizar las pruebas de pérdida de información, ¿cierto? En todos los casos es muy importante tratar de respaldar la información, ver si existen programas de los que utilizamos en la empresa que tengan versiones en nube y simplificar el esquema de las copias de seguridad para tenerlas lo más seguras posibles. O sea, no tratar de hacer muchas copias, sino tratar de hacer unas copias que sepamos que funcionan bien y a las que les hagamos pruebas regularmente para asegurar que la información se puede recuperar si hay un desastre. Ya teniendo nuestros sistemas de información planeados y organizados, el siguiente paso con el que IONET siempre ayuda mucho a sus clientes es la gestión del cambio con las personas, con los equipos de trabajo. Las personas son los mayores enemigos del cambio porque les da miedo, tienen resistencia al cambio, desconfían de la nueva herramienta, de pronto son de mayor edad y no se adaptan fácilmente a las herramientas, están acostumbrados a trabajar de cierta forma, ¿sí? Pero también las personas, si se lideran adecuadamente, si se hace un trabajo adecuado de gestión del cambio, pueden trabajar en equipo para mejorar el proceso, pueden tener el ejemplo de sus líderes que adoptan las herramientas y que les enseñan a manejar las herramientas cuando tengan dudas. Es muy bueno si en el proceso de adopción de la herramienta, en el proceso de planeación del cambio que se va a realizar, se involucra a los equipos de trabajo. Estamos evaluando estas opciones, vemos que por acá nos funciona muy bien, hemos hecho estas pruebas, ¿ustedes qué piensan? Que la gente retroalimente el proceso y participe. Cuando la gente participa en los procesos es más probable que adopte el cambio y que lo respalde, que lo apoye, ¿cierto? Hay que hacer reuniones de socialización con las personas para contarles lo que se va a realizar. Y de antemano hay que entender que esto nos va a traer un trauma, que no va a ser fácil, que es algo que tenemos que afrontar como organización y que tenemos que sacarlo adelante. Por último, veamos unos tips prácticos que nos pueden ayudar a llevar a cabo esta transición. Primero, revisen muy bien cuáles son las necesidades que ustedes piensan satisfacer con el sistema de información o reúnanse con un partner como IONET o como otra empresa de gestión del cambio de sistemas de información, una empresa de soporte técnico, una empresa de implementaciones de tecnología, para definir muy bien cuáles son las necesidades y documentarlas. Realicen una muy buena planeación del cambio. Planeen muy bien cuáles son los cambios que van a realizar, cómo van a tener el impacto, hablen con las personas, revisen muy bien cuáles son las cosas que van a cambiar, cómo van a cambiar y qué impacto van a tener en la organización. Hay que escoger muy bien el momento para hacer estos cambios. De pronto a principio de año es más fácil, hemos visto, o a final de año para que empiecen el otro año. También es importante buscar un aliado estratégico con unos valores corporativos que sean similares a los de la empresa que va a implantar la solución, porque si los valores son similares va a haber un buen acople, un buen match para poder llevar a cabo ese proceso. Es muy importante hacerlo de esa manera. Y por último, no tengan miedo. La tecnología es muy hermosa y muy buena y va a ayudarles a mejorar mucho sus procesos internos. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que sea pertinente esta información que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por escuchar. Cualquier duda, cualquier inquietud que podamos ayudarles, pueden encontrarnos siempre en nuestra página web www.ionet.com.co.